El viaje en el tiempo. El viaje en el tiempo es el concepto de movimiento entre ciertos puntos en el espacio, análogo al movimiento entre diferentes puntos en el espacio por un objeto o una persona, típicamente usando un dispositivo hipotético conocido como máquina del tiempo, en la forma de un vehículo o de un portal que conecta puntos distantes en el espacio-tiempo, ya sea en un momento anterior o posterior, sin la necesidad de que el cuerpo que viaja en el tiempo experimente el periodo intermedio en el sentido habitual. De acuerdo con la descripción convencional de la teoría de la relatividad, las partículas materiales, al moverse a través del espacio-tiempo, se mueven hacia adelante en el tiempo, es decir, hacia el futuro, y hacia un lado u otro del espacio. El hecho de que la energía total y la masa sean positivas está relacionado con el hecho de que las partículas se mueven hacia el futuro. En mecánica cuántica, un cambio de signo en el tiempo o una masa negativa son equiparables. Algunas teorías, especialmente la relatividad especial y general, sugieren que las geometrías adecuadas del espacio-tiempo o los tipos específicos de movimiento en el espacio podrían permitir viajes en el tiempo al pasado y al futuro, si estas geometrías o movimientos fueran posibles. En documentos técnicos, físicos discuten la posibilidad de curvas cerradas, que son líneas que forman lazos cerrados en el espacio-tiempo, permitiendo que los objetos vuelvan a su propio pasado. Se sabe que hay soluciones a las ecuaciones de la relatividad general, que describen los espacios espaciales que contienen curvas cerradas similares a las del tiempo, como por ejemplo el espacio-tiempo de Gödel. Muchos en la comunidad científica creen que el viaje en el tiempo hacia atrás es altamente improbable. Cualquier teoría que permita viajar en el tiempo introduciría problemas potenciales de algo conocido como la casualidad. El ejemplo clásico de un problema que involucra la casualidad es la paradoja del abuelo. ¿Qué pasaría si retrocedieras en el tiempo y matas a tu abuelo antes de que naciera tu papá? Algunos físicos, como Novikov y Dodge, sugieren que este tipo de paradojas temporales pueden evitarse mediante el principio de autoconsistencia de Novikov, o una variación de la interpretación de muchas líneas de espacio-tiempo que están en una especie de interacción eterna. Cuando un factor externo altera una de estas realidades, nace una nueva realidad, y sin que nadie se dé cuenta. Pareciera ciencia ficción, pero hay ecuaciones matemáticas y principios de razones físicas para teorizar con esa posibilidad. Hablemos de la relatividad general. El viaje en el tiempo al pasado es teóricamente posible en ciertas geometrías de espacio-tiempo de la relatividad general, que permiten viajar más rápido que la velocidad de la luz, como por ejemplo las cuerdas cósmicas, agujeros de gusano transversables y la métrica de Alcubierre. La teoría de la relatividad general sugiere una base científica para la posibilidad de un viaje en el tiempo hacia atrás en ciertos escenarios inusuales, aunque los argumentos de la gravedad semiclásica sugieren que cuando los efectos cuánticos se incorporan a la relatividad general, pueden suceder cosas, a veces no predecibles. Estos argumentos semiclásicos llevaron a Hawking a formular la conjetura de protección cronológica, sugiriendo que las leyes fundamentales de la naturaleza
impiden los viajes en el tiempo. Pero los físicos no pueden llegar a un juicio definitivo sobre el tema sin una teoría de la gravedad cuántica para unirse a la mecánica cuántica y la relatividad general en una teoría completamente unificada. Geometrías especiales de espacio-tiempo. La teoría de la relatividad general extiende la teoría de la relatividad especial para cubrir la gravedad, ilustrándola en términos de curvatura en el espacio-tiempo causada por la energía de masa y flujo. La relatividad general describe el universo bajo un sistema de ecuaciones de campo y existen soluciones a estas ecuaciones que permiten lo que se llama curvas cerradas en el tiempo, y por lo tanto el viaje en el tiempo hacia el pasado. El primero de ellos fue propuesto por Kurt Gödel, una solución conocida como la métrica de Gödel, por su ejemplo, y muchos otros que existen. Requieren que el universo tenga características físicas que no parece tener. La relatividad general prohíbe curvas cerradas en el tiempo para todas las condiciones físicas o realistas que se desconocen. Hablemos de los agujeros de gusano. Personalmente le tengo mucha fe a este tema. Los agujeros de gusano son un espacio-tiempo deformado, permitido por las ecuaciones de campo de Einstein de la relatividad general. Imaginemos por un instante una máquina de viaje en el tiempo, que utiliza un agujero de gusano atravesable. Funcionaría hipotéticamente de la siguiente manera. Un extremo del agujero de gusano se acelera a una fracción significativa de la velocidad de la luz y regresa al punto de origen en otro momento de la historia. Esto permitiría de manera exitosa el viaje en el tiempo. Alternativamente, otra forma es tomar una entrada del agujero de gusano y moverlo dentro del campo gravitacional de un objeto que tiene mayor gravedad que la otra entrada del agujero, y luego devolverlo a una posición cerca de la otra entrada. Para ambos métodos, la dilatación del tiempo hace que el extremo del agujero de gusano envejezca menos, o se vuelva más joven, en comparación con el extremo estacionario visto por un observador externo. El tiempo se conecta de manera diferente a través del agujero de gusano, de modo que los relojes sincronizados en cualquier extremo, de lado a lado del agujero, permanecen sincronizados siempre que un observador pase por el agujero de gusano, sin importar cómo se muevan los dos extremos. Una limitación significativa de dicha máquina del tiempo es que solo es posible ir tan atrás en el tiempo como la creación inicial de la máquina. En esencia, es más una ruta en el tiempo que un dispositivo que se mueve a través del tiempo, y no permitiría que esa tecnología se moviera hacia atrás en el tiempo. ¿Estamos entendiendo? De acuerdo con las teorías actuales sobre la naturaleza de los agujeros de gusano, la construcción de un agujero de gusano atravesable requiere la existencia de una sustancia conocida como energía negativa, a menudo denominada también materia exótica. Más técnicamente, el espacio-tiempo del agujero de gusano requiere una distribución de energía que viole varias condiciones de energía, como la condición de energía nula con las condiciones de energía débil, fuerte y dominante. Sin embargo, se sabe que los efectos cuánticos pueden conducir a pequeñas violaciones mensurables de la condición de energía nula, y muchos físicos creen que la energía negativa requerida en realidad puede ser posible debido al efecto Casimir en la física cuántica.
Aunque los primeros cálculos sugirieron que se necesitaría una cantidad muy grande de energía negativa, los cálculos posteriores mostraron que la cantidad de energía negativa necesaria puede ser arbitrariamente pequeña. En 1993, Matt Bezer argumentó que las dos entradas de un agujero de gusano con una diferencia de reloj inducida no podrían cambiarse sin inducir en el campo cuántico y los efectos gravitacionales que harían colapsar el agujero de gusano, o las dos entradas se rechazarían mutuamente. ¿Tiene sentido, cierto? Debido a esto, las dos entradas no podrían acercarse lo suficiente para que se produjera la violación de la casualidad. Existen otros enfoques basados en la relatividad general. Como por ejemplo, otro enfoque involucra un cilindro de giro denso, generalmente conocido como el cilindro de Tipler. Si un cilindro es infinitamente largo y gira lo suficientemente rápido alrededor de su eje largo, entonces una nave espacial volando alrededor del cilindro en una trayectoria en espiral podría retroceder en el tiempo o hacia adelante, dependiendo de la dirección de su espiral. Sin embargo, la densidad y la velocidad requeridas son tan grandes que la materia ordinaria no es lo suficientemente fuerte como para dar origen a este fenómeno. Se podría construir un dispositivo similar a partir de una cadena cósmica, pero no se sabe que exista ninguno. Es el problema. He escuchado que el físico Ronald Mallet está tratando de recrear las condiciones de un agujero negro rotativo con láseres de anillo, con el fin de doblar el espacio-tiempo y permitir el viaje en el tiempo. Una objeción más fundamental a los esquemas de viaje en el tiempo basados en cilindros giratorios o cuerdas cósmicas ha sido presentada por Stephen Hawking, quien demostró en un teorema que muestra que de acuerdo con la relatividad general es imposible construir una máquina del tiempo en una región donde se cumple la condición de energía débil, lo que sugiere que la región no contiene materia con densidad de energía negativa. Soluciones como la de Tipler suponen cilindros de longitud infinita que son más fáciles de analizar matemáticamente y sugieren que un cilindro finito podría producir curvas cerradas cuando la velocidad de rotación es lo suficientemente rápida. Pero Hawking señala que, debido a su teorema, no se puede hacer con densidad de energía positiva en todas partes, y concluye diciendo que puede demostrar que para construir una máquina del tiempo finita se necesita energía negativa. Esta conclusión proviene del documento Hawking 1992 sobre la conjetura de protección cronológica, en donde examina el caso de que las violaciones de la casualidad aparecen en una región finita del espacio-tiempo, sin singularidades de curvatura. Quiero aclarar que este teorema no descarta la posibilidad de viajar en el tiempo, por medio de máquinas del tiempo con los horizontes de Kachi, en regiones que contienen materia exótica, que se usarían para agujeros de gusano transversables. ¿Qué dice la física cuántica de todo esto? Cuando una señal se envía desde una ubicación y se recibe en otra ubicación, mientras que la señal se mueva a la velocidad de la luz o más rápido, las matemáticas de la simultaneidad
en la teoría de la relatividad muestran que todos los marcos de referencia coinciden en que el evento de transmisión sucedió antes del evento de recepción. Es decir, la señal se recibe antes de ser enviada. Eso puede asustar un poco a muchos. La lógica detrás de todo esto está en que, cuando la señal viaja más rápido que la luz, se recibe antes de enviarse en todos los marcos de referencia de la física. Podría decirse que la señal retrocedió en el tiempo. Los fenómenos cuánticos mecánicos como la teleportación cuántica, la paradoja EPR o el enredo cuántico parecen crear un mecanismo que permite la comunicación más rápido que la luz, y algunas interpretaciones de la mecánica cuántica, como por ejemplo la teoría de Bohm, también dicen lo mismo. Estas interpretaciones presuponen que parte de la información se intercambia instantáneamente entre partículas para mantener las correlaciones entre las partículas. Este efecto fue descrito como acción espeluznante a distancia por el propio Albert Einstein. Existe un fuerte argumento en contra de los viajes en el tiempo, y es la ausencia de viajeros en el tiempo. El viaje en el tiempo solo puede ser posible en una región del espacio-tiempo que se deforma de la manera correcta, lo que sugiere que los viajeros en el tiempo no podrían viajar a regiones anteriores en el espacio-tiempo antes de que se creara esta región. Stephen Hawking declaró que esto explica por qué el mundo no ha sido invadido por turistas del futuro. Esta es una variación de la paradoja de Fermi, y asimismo, la ausencia de turistas del futuro no demuestra que el viaje en el tiempo sea físicamente imposible. Puede ser que el viaje en el tiempo sea físicamente posible, pero nunca se desarrollará para ser presentado al público. Carl Sagan también sugirió una vez la posibilidad de que los viajeros del tiempo puedan estar aquí, caminando, observando y analizando las acciones del resto de los humanos de esta línea del tiempo, pero disfrazados, haciéndose pasar como si fueran uno más entre todos, y por lo tanto, nunca serán verdaderamente reconocidos como viajeros del tiempo. Se han llevado a cabo varios experimentos para tratar de atraer a los humanos del futuro, que podrían inventar la tecnología del viaje en el tiempo, para que regresen y lo demuestren a la gente de la actualidad. Eventos como el Día del Destino de Perth en el 2005 o la Convención de Viajeros del Tiempo del MIT publicitaron en gran medida anuncios de un lugar y hora de la reunión para que los viajeros en el futuro pudieran reunirse. En 1982, un grupo en Baltimore, Maryland, identificándose como los crononautas, organizaron un evento de este tipo que daba la bienvenida a los visitantes del futuro. Estos experimentos ofrecieron la posibilidad de generar un resultado positivo que demuestre la existencia de un viajero en el tiempo, pero hasta ahora todos han fallado. No se sabe de ningún viajero del tiempo que haya asistido a ninguno de los eventos. Es hipotéticamente posible que los humanos del futuro hayan viajado en el tiempo, pero hayan viajado al tiempo y al lugar de la reunión en un universo paralelo. Solo podemos teorizar con la idea. Recuerdo que en alguna ocasión fui partícipe en un choque de opiniones entre físicos, astrofísicos y filósofos para discutir educadamente la naturaleza del tiempo desde al menos la época de la antigua Grecia. Por ejemplo,
Parménides presentó la opinión de que el tiempo es solo una ilusión. Siglos más tarde, Newton apoyó la idea del tiempo absoluto, mientras que su contemporáneo Leibniz sostuvo que el tiempo es solo una relación entre los eventos y que no se puede expresar de manera independiente. El último enfoque sobre este tema tan complejo finalmente dio lugar al espacio-tiempo de la relatividad. Muchos filósofos han argumentado que la relatividad implica eternalismo, la idea de que el pasado y el futuro existen en un sentido real, no solo como cambios que ocurrieron o que ocurrirán en el presente. En su estado más puro, eternalismo requeriría decir que no existe ni pasado ni futuro, solo presente eterno. El filósofo de la ciencia Dean Rickles no está de acuerdo con algunas de esas calificaciones, pero señala que el consenso entre filósofos parece ser que la relatividad especial y general son incompatibles con la teoría del presente eterno. El presentismo es una escuela de la filosofía que sostiene que el futuro y el pasado existen solo como cambios que ocurrieron o que ocurrirán en el presente, y que no tiene una existencia real propia. Algunos filósofos consideran que el tiempo es una dimensión igual a las dimensiones espaciales, que los eventos futuros ya están allí, en el sentido que existen diferentes lugares, y que no existe un flujo objetivo de tiempo. Desde este punto de vista, el viaje en el tiempo es imposible, porque no hay un futuro ni un pasado al que viajar. El presentismo en el espacio-tiempo clásico considera que solo el presente existe. Esto es insatisfactorio porque los objetos que van y vienen del aquí y ahora alternan entre lo real y lo irreal, además de la falta de un aquí y ahora que sería el presente real. El presentismo relativo reconoce que hay marcos infinitos de referencia, cada uno de ellos tiene un conjunto diferente de eventos simultáneos. Esto hace que sea imposible distinguir un solo presente real, y por lo tanto, todos los eventos en el tiempo son reales, borrando la diferencia entre el presentismo y el eternalismo, o cada marco de referencia existe en su propia realidad. En resumido, la idea de tiempo y espacio absolutos se consideran incompatibles con la relatividad general. No existe una verdad universal sobre la posición absoluta de los eventos que ocurren en diferentes momentos, y por lo tanto, no hay forma de determinar qué punto en el espacio está en la misma posición, a nivel universal, en otro momento. En mecánica cuántica, una partícula solo existe en una posición determinada si la estamos observando. En otras palabras, cuanta mayor certeza se busca en determinar la posición de una partícula, menos se conoce su momento lineal y por lo tanto su masa y velocidad. Este principio fue anunciado por Werner Heisenberg en 1925. Basándonos en teorías y experimentos comprobables de la actualidad, todo indica que es cuestión de tiempo antes que se puedan realizar los viajes en el tiempo. Habrá que seguir desarrollando las teorías actuales y seguir mejorando la tecnología que se tiene para poder seguir haciendo más experimentos y acercarnos un poco más a la meta final. Más adelante estaremos hablando sobre las paradojas de viajeros en el tiempo y cuáles son las historias sobre este tema a nivel histórico. Al parecer, desde hace siglos se viene hablando de los viajes en el tiempo. Es muy interesante encontrarse con textos antiguos
hablando sobre este tema. Esto es todo por ahora. Gracias por su tiempo.